En esta mañana vamos a hablar sobre el legado y el legado en lo que tiene que ver con la esencia. A ver, ¿qué tiene que ver todo esto de la esencia a la final con una herencia intangible que nosotros estamos entregando a nuestros hijos? En primer lugar, legado proviene de la palabra latín legatus, que significa o hace referencia a la idea de delegar, de pasar una idea o de transmitir una capacidad a otra persona. Recordemos una vez más la carrera de postas. Cuando se entrega el testigo, entonces allí se está entregando un legado. Hace algunos años, 20, 25 años, yo cantaba en el grupo de alabanza de una iglesia, pero tuvimos que pasar la posta a alguien más para poder tomar otra asignación de parte de Dios. Hoy Axel, hoy David, es quien tiene precisamente en esta mañana el encargo de llevar al pueblo de Dios a alabar y a bendecir su nombre. Así que David, tú eres ahora el encargado, tú eres el que recibió esta mañana la posta para hoy llevar a la presencia de Dios al pueblo. Yo tengo ahora la posta, el legado de conversar con ustedes acerca de los principios bíblicos que tiene Dios para nosotros, ese plan original que tiene Dios para nosotros. La esencia, en cambio, proviene del latín essentia, que significa ser o existir. Es ese conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o a una cosa, sin las cuales dejaría de ser. Sí, son esas características, ese conjunto de características permanentes y que terminan de ser invariables, invariables. Les pregunto algo. ¿Ustedes creen que podemos nosotros como padres dejar un legado integral que incluya el área espiritual, que incluya el área cultural a nuestras siguientes generaciones? Claro, muchas veces pensamos que el legado o la herencia es simplemente resumir a un plano económico o material lo que nosotros podemos dejar a nuestros hijos, cuando en realidad le estamos dejando un cúmulo de cosas del quehacer diario, del cómo ser diariamente. ¿Creen ustedes que Jesús llegó a tener una esencia de parte de Dios? ¿Creen ustedes que Jesús tuvo un conjunto de características que lo diferenciaron del común de las personas? Sobre todo en momentos difíciles, en momentos de tentación. Jesús es nuestro modelo a seguir. Jesús fue tentado. Y claro, se puso a prueba su esencia. Podemos mirar rápidamente esto en la Biblia, la manera como la esencia de Jesús terminó de salir. Ejemplo, cuando Jesús tuvo hambre en medio de una tentación, ¿cómo respondió? Miren lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 4. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La respuesta de Cristo en medio de un momento difícil, en medio de un momento de tentación, en medio de un momento duro, en donde normalmente sale la verdadera esencia de los seres humanos, termina de ser realmente importante, porque no se refiere a lo que él piensa, a lo que él cree, o no sale su personalidad. Lo que él termina de sacar es una porción que está escrita en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. El texto dice de la siguiente forma: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocíais tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Se estaba refiriendo este pasaje a que la generación que estuvo en el desierto, conoció que no solamente de pan, que era el modelo convencional en sus cabezas, se podía vivir, comer solamente eso. Dios les dio maná del cielo, es decir, Dios inventó, si es que quiere usted ocupar esa palabra, inventó una nueva manera de alimentar a su pueblo, por amor precisamente a su pueblo. Entonces, en ese momento difícil, en ese momento duro, en ese momento donde normalmente afloran nuestras pasiones, Cristo terminó de sacar su esencia. ¿Y su esencia cuál fue? Fue el fundamento de la palabra de Dios. Cuando el enemigo intentó tergiversar la palabra de Dios para hacerle caer, como precisamente sucede en la actualidad, ¿no? Como cuando usted va a un sitio y escucha una palabra manipulada, versículos sacados de contexto, el enemigo quiso hacer algo muy parecido con Jesús. Mateo 4:5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también,
no tentarás al Señor tu Dios. Miren, el enemigo ocupó una parte de la Biblia. El enemigo ocupó una porción de la Biblia para tratar de justificar su anhelo mezquino, egoísta, para terminar precisamente con Jesús. ¿Era verdad o no era verdad lo que le citó? ¿Estaba o no estaba en la Biblia? Claro que sí, pero Jesús, en su esencia, pudo discernir y terminar de sacar la palabra de Dios nuevamente y exponer una verdad. Esta verdad está contenida también en Deuteronomio, pero en el capítulo 6, versículo 16 dice lo siguiente: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Se está refiriendo a la porción cuando Moisés golpea la piedra y de allí sale el agua. Otra cita que está en Deuteronomio para contrarrestar precisamente la tentación que venía de parte de Satanás. Veamos la última. Cuando quiso meter en su corazón esa polilla llamada codicia, cuando quiso que Jesús termine enfermo, como mucha gente en las iglesias, enfermos. ¿Por qué? Porque terminan siempre de estar envidiando lo que el otro tiene. Y se ponen pero locos cuando se dan cuenta que el vecino se ha comprado un carro nuevo. Se ponen mal cuando la vecina se ha hecho la lipo. Se ponen mal cuando se dan cuenta que el vecino de al lado se ha comprado otro par de zapatos, se ha comprado lo que sea. Y terminan queriendo estar en los zapatos de otra persona, ¿no? En los trabajos, por ejemplo. Acabando al jefe, ¿no? No sabe nada y se nutre solamente de lo que nosotros hacemos. Él se lleva los aplausos, nosotros somos los que trabajamos. La polilla de la codicia, cuando entra al ser humano, no le deja vivir en paz, no le deja disfrutar de lo que tiene. Contentos con lo que tenemos, así deberíamos estar. Sin embargo, la codicia se convierte en esa polilla que daña nuestro corazón, que no nos deja estar en paz, que no nos permite, incluso, no nos permite diezmar y ofrendar, porque la codicia nos hace pensar que esto es para una persona en particular. Miren lo que sucedió. Estamos hablando de Mateo 4, versículos 8 y 10. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿De dónde salió la defensa en estas tres ocasiones que la cita precisamente la Biblia sobre la tentación de Cristo? ¿De dónde salieron precisamente estas tres respuestas? De la Biblia, claro, de los escritos bíblicos. Y la última está en Deuteronomio 6, versículo 13, que dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Miren, ¿creen ustedes que es coincidencia que las tres citas bíblicas estén contenidas en el libro de Deuteronomio? Las tres citas con las que se defendió Jesús. ¿Creen ustedes que es coincidencia? ¿Qué tiene de especial precisamente el libro de Deuteronomio? Que el mismo Jesucristo la cita las tres veces que es tentado, termina de citar tres textos contenidos en Deuteronomio. ¿Qué tiene de especial Deuteronomio, que en la Biblia termina de ser nombrado en el Nuevo Testamento más de 80 veces? Citado precisamente esencias que son sacadas de allí del libro de Deuteronomio. ¿Qué tiene de especial? No es coincidencia que Jesús se haya defendido usando textos de Deuteronomio. Esta mañana vamos a ver nosotros un mensaje llamado El legado de la esencia, que está basado en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Le invito a cerrar sus ojos, por favor. Mi Dios, te agradezco en esta mañana porque tu pueblo se ha reunido para escuchar tu santa palabra. En el nombre de Jesús, háblanos. Abre nuestro entendimiento, Señor, que nuestro espíritu se conecte contigo, Padre bendito, y que podamos recibir de ti, sintonizados en la misma frecuencia, el poder de tu santa palabra que transforma nuestras vidas y nos lleva a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, mi Señor. Amén. Bueno, arranquemos entonces con el mensaje para esta mañana y lo que tiene que ver con el legado de la esencia. ¿Dónde está ubicado este mensaje? En el libro de Deuteronomio, exactamente. Ok, ¿quién escribió Deuteronomio? ¿De dónde sale? Deuteronomio es escrito por Moisés, el líder hebreo que saca al pueblo de la esclavitud de los egipcios hace más o menos 1400 años antes de Cristo.
El pueblo de Dios estaba cerca de la tierra prometida y Moisés recuerda sus promesas, las promesas de Dios, y sentencia que la obediencia trae bendición y que la desobediencia trae maldición. Mire, Deuteronomio contiene una serie de mensajes de despedida de parte de Moisés, pues se acercaba su muerte. Tenía 120 años. La generación que había salido adulta desde Egipto estaba llegando a su parte final. Se habla de que alrededor de 4 millones de personas estaban precisamente en este grupo contenido. Y claro, los adultos ya habían envejecido y los jovencitos estaban divisando la tierra prometida prácticamente frente a sus ojos. A este se le conoce como el libro del Antiguo Pacto, que tanto desmerecemos nosotros los cristianos de hoy, porque nosotros decimos que vivimos en la época de la gracia. Pero el propio Jesús lo usó como un legado espiritual y cultural. Mire usted, Jesús termina de citar textos que estaban contenidos en el libro llamado precisamente del Antiguo Pacto. Y la gracia no es que los borra, hay muchos principios que no los borra. Mire, le voy a poner rapidito algunos ejemplos. Porque vivimos en la gracia, ¿crees tú que es lícito ahora matar? ¿Es lícito ahora mentir? ¿Es lícito ahora ya no tener honra a los padres porque vivimos en la gracia? Claro que no, hay principios que son eternos. El principio de la conservación de la vida, por ejemplo, el no matarás. El principio de honrar a Dios, de obedecerlo, con diezmos y ofrendas también. Y eso también es parte de un principio eterno. Muchos creen que como vivimos en la gracia, entonces hacemos lo que queremos. Entonces anda y mata, pues a ver cómo te va. Hay principios que son eternos, que trascienden el tiempo, que trascienden las fronteras, porque vienen de parte de nuestro Dios. Jesús se defendió con un legado espiritual y cultural. ¿Quién le pasó ese legado cultural y espiritual? Vino así por el viento, le llegó a la cabeza de Jesús de la nada. No, muy seguramente los principios que Jesús aprendió, ¿los aprendió de quiénes? Exacto, de sus padres, de papá y de mamá, terrenales me refiero. De allí llegó el legado precisamente para Jesús. Hablemos un poco del contexto en el que se dio precisamente esta cita que estamos hablando de Deuteronomio. Dios le daba a su pueblo una segunda oportunidad para entrar a la tierra prometida. Moisés hace una proclama pública a la obediencia que queda registrada en un libro. Moisés estaba despidiendo, Moisés sabía que él había pecado y que no iba a entrar a la tierra prometida. La orden de Dios para Moisés fue: háblale a la piedra y de allí va a brotar agua. El pueblo rebelde judío pedía agua y se molestaba y regresémonos a Egipto, la típica de siempre, ¿no? La típica de la gente que nunca está de acuerdo con nada, la gente que está en contra de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Eso vivió Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Fue a la piedra, tomó una vara y le dio 2 golpes. Cuando la orden de Dios no fue golpear, sino fue hablarla. Y quizás con toda la obediencia que tuvo Moisés, este último punto terminó de ser tomado en cuenta por parte de Dios para que él no pueda entrar a la tierra prometida. La promesa hecha a Abraham, hecha a Isaac y hecha a Jacob estaba frente a sus ojos. Lo que habían buscado durante 40 años estaba al frente y Moisés estaba consciente de que él no iba a entrar a la tierra prometida. Le iba a divisar, pero no iba a entrar. Y no solamente que él, el pueblo adulto inicial de Moisés, con el que salió de Egipto, iba muriendo. Estudiosos bíblicos calculan que alrededor de 100 personas adultas por día, en una población de 4 millones y medio de personas, moría 100 por día. Los adultos fueron los que reclamaban permanentemente a Moisés. Fueron los rebeldes los que todo el tiempo le decían que queremos carne, queremos pan, queremos esto, queremos el otro. Allá cuando hacíamos ladrillos estábamos mejor. Esa generación, los adultos, fueron los que hicieron el becerro de oro. Moisés se tardó, entonces ahora sí, levantemos la mano y votemos. El votar es una señal precisamente que no termina de decirnos que Dios está reinando. Porque donde habita la opinión del hombre no está precisamente el conocimiento de Dios. Dios no nos dio a nosotros la facultad de que nosotros escojamos para decir qué es lo que Dios tiene que hacer. Al contrario, Dios es el que nos dice
cómo debemos comportarnos y qué debemos hacer. Y para eso ocupa precisamente varios canales, varios hombres, varias personas. Los adultos que quisieron apedrear a Moisés porque tuvieron miedo frente a los gigantes. Los adultos que tomaron el maná, el agua brotando de la peña, como algo común. Ellos eran los que iban muriendo. ¿Quiénes quedaban? ¿Quiénes estaban vivos y que iban a conquistar la tierra prometida? Sí, los jóvenes, los que tenían una nueva visión, los que tenían unos nuevos objetivos. Mire, seguramente los que salieron pequeñitos, chiquitos, desde Egipto, y miraron abrirse el agua en dos y cruzaron el mar en seco. Los que salían con sus padres a recoger el maná del cielo, a recoger las perdices para poder comer. Los que miraron que brotó el agua precisamente desde la roca. Los que vieron señales, prodigios y maravillas. Y quizás hasta lo tuvieron como algo común, como normal, Dios nos va a proveer. Ellos fueron los que terminaron de ingresar a la tierra prometida. No la generación incrédula, no la generación que era ver para creer, no la generación que pensaba que por el hecho de ser adulta, de ser mayor, de ser vieja, las cosas tenían que darse como ellas piensan. Quienes ingresaron fueron los que tuvieron la capacidad de mirar otro tipo de visión. Ellos fueron los que entraron. Moisés, a punto de morir, les recuerda la esencia del pueblo. ¿Y cuál es la esencia del pueblo? Es la obediencia. Es la obediencia, no la opinión. Lamentablemente hoy en día, y hago un paréntesis para entrar a una aplicación rápida, ese es uno de los problemas que atravesamos las iglesias cristianas, porque hemos pensado que la opinión termina de ser lo más importante. Y lo más importante en una iglesia cristiana no es la opinión tuya, es la obediencia tuya. Y cuando se confronta con tu realidad y cuando la palabra te hace ver lo que estás haciendo y te dice cuál es el plan de Dios, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo. A Dios no le importa si estás o no de acuerdo. Dios no quiere gente que opine, quiere gente que obedezca. Dios no quiere gente que cuestione sus principios, sus designios. Él es soberano y es hora de entender. Necesitamos, en esta iglesia al menos, gente que obedezca. Que obedezca. Eso no quiere decir que usted no me puede decir lo que piensa. Claro que sí. Pero hay principios que son que vienen de parte de Dios, que son divinos y que no admiten mi cuestionamiento, sino que esperan mi obediencia. Yo pertenezco quizás a esa generación de muchachitos que en las iglesias veíamos como normal las cosas sobrenaturales. Yo soy de esos muchachos que quizás cuando era pequeño y de allí para adelante he visto cómo gente ha llegado en silla de ruedas y se ha parado, ha levantado sus manos y ha adorado a Dios, ha salido caminando. Yo soy de esa generación que he visto como normal la provisión de parte de Dios. Cuando parecía que ya no teníamos cómo, Dios mandaba algo y ese algo se convertía en el maná que necesitábamos. Yo soy de esa generación que he visto a personas sanarse de cáncer. Yo soy de esa persona que he visto a gente llegar a pedirle al Señor cosas que parecerían imposibles. Y he visto cómo Dios ha respondido a sus peticiones. ¿Se acuerdan ustedes que hace 7 semanas, cuando estuvimos aquí, 10 personas en esta sala, yo les dije que esto se va a llenar? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y no les dije eso porque, qué guapo, qué lindo que soy yo, porque yo... No ha sido por mí. Ha sido por el Dios en el que yo creo. Regrese a ver esta mañana. Está llena esta sala para gloria de Dios. 7 semanas después. Porque yo le he creído a ese Dios. Porque yo he creído en sus promesas. Porque esto no viene de parte de mí. No viene por lo lindo que hablamos, que cantamos o que oramos. Esto viene porque aquí habita la presencia de Dios. Por eso hoy esta sala está llena. El mensaje que daba Moisés, ¿para quién era? ¿Para los viejos que estaban muriendo o para las generaciones jóvenes
que iban a entrar a la tierra prometida. ¿Para quién era ese llamado a la obediencia? Claro, era para los más jóvenes. Y aquí no estoy hablando yo de jóvenes de edad. Estoy hablando de espíritu. ¿Sabe qué? Hay personas que tienen 60, 70, 80 años y que en espíritu son unos jovencitos que están listos para recibir el vino nuevo y que no tienen problema en adaptarse, en acoplarse a las nuevas cosas. Pero también existen jovencitos de 20, 30, 40 años que parecen viejos de 50, 60, 70 años de casados o mal casados, diríamos, claro. Quiero decir, con una amargura única. Y cuando viene el vino nuevo, no lo resisten nomás. No lo resisten. ¿Por qué? Porque han decidido hacerle caso más a lo que ven que a las promesas de Dios. Para entrar a la tierra prometida, es necesario que los viejos esquemas mueran. Que no entre la desobediencia y la rebeldía, porque eso no te va a llevar al cumplimiento de las promesas del Señor para tu vida. El propio Moisés no pudo entrar por su desobediencia. Le dijeron, Dios le dijo, habla a la peña, y que terminó de hacer, golpear con la vara 2 veces. Y eso no lo mandaron. Jesús recibió este legado cultural y espiritual que estamos hablando y lo hizo como parte de su vida y no como un ritual de religión. Miren, Jesús responde precisamente lo que estábamos mirando sobre la tentación de Jesús. Responde con la palabra de una manera natural. Natural. ¿Por qué? Porque lo enseñaron esto como parte de su vida y no como un ritual aparte de. Hoy tengo que decirte que Dios no tiene nietos. Él tiene hijos obedientes. ¿Qué quiero decir? Lo que tus papás están viviendo o lo que vivieron tus papás en el Evangelio no se transmite por herencia. Aquí está mi hijo Luis Esteban. Luis Esteban, ven. Luis, ven. Luisito, que tu papá sea un líder, sea un pastor, sea un maestro de la Biblia, lo que sea, eso no te garantiza nada a ti. Tú tienes que luchar por tu salvación y tú tienes que llegar a un cumplimiento de las promesas que Dios tiene para tu vida. Eso no te va a dar haciendo tu papá. Esa es tu responsabilidad. Y así, gracias amigo, y así con la vida de cada uno de los que estamos aquí. No porque tus papás hayan hecho o no hayan hecho, eso no te asegura nada para ti. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y el hijo es el que obedece, no el que dice yo soy cristiano. Así que hoy vamos a buscar precisamente que entendamos lo que es ser un hijo obediente. Vamos a la cita bíblica, Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Comienza diciendo, y estas palabras, ¿cuáles son estas palabras? Lo que Moisés estaba recordándole al pueblo que tiene que ser precisamente una parte de su vida diaria, todos estos decretos de parte de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Por qué dice sobre tu corazón? ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablamos del anhelo de Dios, cuando hablamos en los primeros mensajes que vimos nosotros acerca del plan original de Dios, les habíamos comentado sobre una creencia que tenía el pueblo judío, de que todo lo que comían, todo lo que entraba por su boca y llegaba al estómago, terminaba después de tener un camino rojo que iba por el corazón, ¿no es cierto?, por el costado y llegaba al corazón. Por eso ellos no comían cosas inmundas. Entonces, ese camino del costado, ese camino rojo se llamaba el anhelo, exacto, el anhelo. El anhelo. Y estaba sobre el corazón. Entonces, lo que les está diciendo Moisés es tan poderoso y tiene tanta vigencia el día de hoy. Y es que los mandatos que vienen de parte de Dios, la ordenanza de parte de Dios, el direccionamiento de parte de Dios, tiene que estar sobre tus anhelos, sobre tus emociones, sobre tus intenciones. Tú no puedes pretender poner a la ley de Dios debajo de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que yo anhelo, siempre y cuando no me dañe lo que yo estoy pensando, entonces ahí lo obedezco. Perdón, pero con Dios las cosas no funcionan así. La ley de Dios, los mandatos de Dios, los principios que Dios tiene para tu vida y que son hechos para obedecer, no para cuestionarlos. No están hechos para tu opinión, están hechos para tu obediencia. Eso tiene que estar por sobre tus anhelos.
Y tiene que estar por sobre tus emociones. Porque los pensamientos de Dios son más altos, son más grandes que los que tú mismo puedes tener acerca de tu vida. Dejar tu vida en manos de Dios te va a llevar a una vida de bendición. Cuando tú obedeces hay bendición. En eso se resume Deuteronomio. La obediencia trae bendición. Listo, leyeron Deuteronomio. Así de simple. La obediencia trae bendición. Dice entonces el versículo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. A ver, miren ustedes, dice, las repetirás a tus hijos. Pero si ustedes se dan cuenta, más abajo dice, y las hablarás. ¿Por qué primero dice, y las repetirás, y después las hablarás? Hay manera de repetir enseñanzas a nuestros hijos sin ocupar palabras. ¿Cómo? Exacto. Con el ejemplo. Con el ejemplo. Entonces, el anhelo de terminar de obedecer a Dios tiene que estar por sobre nuestra emoción, por sobre nuestra esperanza, por sobre nuestro anhelo. Y no solo eso, sino que debemos demostrar con el ejemplo a nuestros hijos, y no solamente una vez, sino repetirla una y otra y otra y otra vez, con nuestros hechos, con nuestros actos. La mejor consejería para un hijo no se da precisamente en un sermón o en una sesión o en una terapia. No, se da con el ejemplo del día a día. La mejor consejería para un chico es que papá y mamá se lleven bien, se respeten, se amen, vivan una vida de acuerdos. La palabra mágica de la pareja es acuerdos. Con tu modo de vida puedes repetir a tus hijos que hay un Dios que vive, que reina, que es soberano, un Dios que provee, un Dios que restaura, un Dios que ama, un Dios que perdona. Eso los hijos lo aprenden con el ejemplo tuyo, no con tus palabras, no con tu bonito sermón. ¿Cómo puedes tú decir a un hijo que no mientas si tú mientes? Y me acuerdo siempre de algo que nos contaba mi mamá, de un compañero de trabajo que con el cigarrillo en la mano y humeando todavía, daba bocanadas de humo y decía a sus hijos: vengan hijitos, les voy a dar un consejo. Absorbía el cigarrillo, botaba el humo y les decía: no fumarán porque es malo. A veces así somos nosotros. Estando sucios, tratamos de hablar de limpieza a nuestros hijos. Los muchachos aprenden con el ejemplo. Y el ejemplo no se da una sola vez, se lo repite una y otra y otra y otra vez. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. A ver, lo que la palabra del Señor nos quiere decir en este punto es que las cosas que nosotros compartimos de parte de Dios no tiene que ser solamente en un momento, en un estado especial, en un sitio. A ver, hijos, vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, vamos a hacer un devocional, que pase la mamá con el saumerio. Miren, esto no tiene que ser un ritual. Tenemos momentos donde sí nos reunimos a orar, a compartir, sí. Pero debemos hablar de estas cosas, como dice este texto de Deuteronomio, estando en la casa o andando por el camino o al acostarse. O sea, todo el tiempo. Todo el tiempo. Dar gloria a Dios, que es el objetivo de nuestras vidas. En eso se resume el objetivo de una familia, de un hombre, de una mujer. Dar gloria a Dios con nuestros actos. Esto de dar gloria a Dios con nuestros actos tiene que ser un tema de conversación permanente. Con María Fernanda a veces tenemos que decir: ya no hablemos más de la iglesia, porque
Seguimos conversando más, ¿no? Y que las parejas, y que la reunión de los muchachos que va a venir ahora, los colegiales que ya se vienen, ¿cómo vamos a hacer? Cambiémosle esto, pongámosle el otro, pintamos de esta forma. ¿Notan algo diferente en iglesia ahora? Miren, sí, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios seguimos poniendo bonita esta casa. Y estamos, como dicen por ahí, 24/7, sí, disponibles todo el tiempo y todo el tiempo metidos de cabeza, porque solamente de esa manera podemos sacar adelante esta obra que viene de parte de Dios y que está hecha para restaurar familias, que está hecha para que las parejas lleguen a acuerdos, que está hecha para que los hijos respeten a papá, a mamá y tengan una proyección a futuro gloriosa en Dios. Esta obra está hecha para que los matrimonios anclen su vida a ese futuro que Dios nos ofrece, a un futuro de bienestar, a un propósito eterno, y que no vivan ancladas en un pasado de dolor. Lamentablemente muchos matrimonios que terminan de deshacerse, pasan años atados, anclados al dolor, al pasado, acordándose lo que el 4 de octubre de 1982 a las 4 de la tarde alguien le hizo. Y se acuerdan con día, con fecha, con hora, con lugar, hasta con lo que estábamos vestidos. Esta iglesia está hecha para anclarnos a un futuro glorioso en Dios, a un propósito eterno, no para anclarnos en el pasado. El pasado tiene que ser solamente una escuela que nos enseña, no un palo que nos da azotes. Y hablar de estos principios, de la obediencia a Dios, tiene que ser un tema de conversación todo el tiempo, estando en la casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. ¿Por qué dice andando por el camino? Normalmente en esas sociedades agrícolas, normalmente los sitios donde uno va a sembrar están lejos. Entonces, el caminar termina de ser una disciplina diaria que lleva tiempo. Y como los hijos ayudaban a la siembra, a la cosecha, eran parte de esa fuerza laboral, entonces acompañaban a los papás en el camino. A veces uno regresa a ver, ¿no? Y ve a padres llevando a sus hijos al colegio. Papá y mamá, vista al frente. Y los hijos con audífonos, revisando sus celulares. Este mundo nos vuelve muchos más individuales. La individualidad es el mal que hoy nos está azotando. Y podemos estar juntos, pero quizás no podemos estar acompañados. ¿Qué tal si baja un poco el volumen de su radio en el carro? Si los chicos se quitan los audífonos de los oídos y vamos conversando. ¿Qué tal si ese tema de conversación termina de ser la obediencia a Dios? Pues seguramente eso nos ayudaría muchísimo para no estar metidos en muchos problemas en los que terminamos metidos porque hemos pensado que mi opinión puede más que la palabra de Dios. ¿Cuál es la esencia que vamos a transmitir a nuestros hijos? ¿La esencia de la obediencia o la esencia de la desobediencia? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es ese conjunto de características invariables, permanentes, que nos hacen a nosotros ser lo que somos? ¿Cuándo perdimos la esencia cultural? Yo que me acuerdo, en su momento éramos amables, en su momento éramos solidarios como sociedad. No teníamos que esperar que haya un terremoto para extender la mano al prójimo. Recuerdo a mi abuelita haciendo sacar una carretilla para poner sobre la carretilla una olla enorme en Semana Santa para repartir fanesca a todo el vecindario, siendo amable, siendo generoso. ¿Cuándo perdimos eso? ¿Cuándo entendimos que a una visita no se le da ni un vaso de agua? ¿Cuándo adoptamos eso? ¿Cuándo cambiamos el respeto, la honra a los papás? ¿Cuándo lo cambiamos por hacer lo que nos da la gana? ¿Cuándo cambiamos la bendición, papá, por un ahí nos vemos, viejo? ¿Cuándo cambiamos el Dios te bendiga, hijo, por un vendrás pronto? O avisarás si no vienes.
¿Dónde nos perdimos? ¿Cuándo cambiamos nuestra esencia? Debo decirte en la parte final que el legado espiritual es vital para que nuestros hijos vivan en obediencia y en bendición. Si tú no transmites los valores que están incluidos en la palabra de Dios, con tus hechos, con tus actos, con tu diario vivir a tus hijos, simplemente el enemigo los va a cambiar por su pensamiento. Y en vez de vivir en bendición, van a vivir en maldición. De última, no lo hagas ni siquiera por ti, de última. Hazlo por tus hijos y por los hijos de tus hijos, porque ellos necesitan conocer al Salvador. Ellos necesitan ser el remanente en una sociedad que está perdida, en una sociedad que no sabe para dónde coger, que ya no sabe lo que hace. En una sociedad que llama a lo bueno malo y a lo malo dice que es bueno, pues es hora que un remanente se levante. Y en ese remanente yo quiero que estén mis hijos. Y para que estén ahí tienen que encontrar en la palabra de Dios la esencia de lo que son. Son hijos de luz. Son sal en este mundo, no son parte de la corriente. Pero eso se aprende en la casa. Eso se aprende con padres que viven lo que predican. Esa no es a la final responsabilidad total de la iglesia. Aquí nosotros te enseñamos principios de la palabra de Dios. Pero el que se encarga de repetir a sus hijos con sus actos eres tú. Así que la obra no es que esté en nuestras manos solamente, está en la tuya, en comprometerte a primero tú cambiar, para que tus hijos miren en ti un cambio genuino y sean desafiados por tu ejemplo. Ese legado se lo transmite así, con ejemplo, no con sermones. Aquí te compartimos palabra, pero tú te encargas de que esa palabra termine de germinar en tu vida. Tú te encargas de eso. Porque tienes la opción de salir de aquí y olvidarte de todo. Y tener un lindo recuerdo de una prédica que escuchaste, lindo estaba y nada más. Pero si la pones en práctica, dará fruto al 100%. Y será de bendición para ti, para tus hijos y para los hijos de tus hijos. La palabra debe ser memorizada, debe ser vivida, pues será la respuesta que vas a dejar a tu legado, a tus hijos, a tu descendencia, para que puedan defenderse. Hoy, hasta que tengamos nosotros librería, hoy yo les invito, visiten cualquier librería cristiana. Visiten, en la ciudad tenemos un montón. Vayan a cualquier librería cristiana y adquieran esos versículos de memorización. Son unos bloques pequeñitos donde hay varios versículos importantes. ¿Costará qué? $3, $4. Compra uno de esos y todos los días, como familia, memoricen un versículo. Memoricen un versículo. ¿Por qué? Porque al memorizar un versículo lo que están haciendo es diciéndole a los muchachos, estos somos nosotros en Dios. No es lo que el mundo te dice que eres, es lo que Dios dice de ti. Está en tus manos, ya no en las mías. Quiero que cierres un ratito tus ojos antes de terminar. Y quiero leerte en la versión Palabra de Dios para Todos lo que dice precisamente en estos versículos, la despedida de Moisés de su pueblo, ese llamado a la obediencia. Moisés iba a morir y quedaban nuevas generaciones. Dice así la palabra de Dios. Dice, estas son las enseñanzas, normas y leyes que el Señor, su Dios, me mandó a enseñarles, está diciendo Moisés. Obedézcanlas en el territorio que ustedes están a punto de ocupar. De esa forma mostrarán ustedes respeto al Señor su Dios. Si ustedes, sus hijos y sus nietos, obedecen todos los días de su vida las leyes y mandamientos que Dios les da, tendrán larga vida. Escucha, Israel, obedece fielmente estas leyes para que prosperes y te conviertas en una nación muy poderosa, como el Señor, el Dios de tus antepasados, te prometió. La tierra que vas a ocupar rebosa de leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno.
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes, cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como una cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de tus ciudades. El Señor tu Dios les prometió a tus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, que te iba a dar esta tierra. Cuando te permite entrar en ella, te dará ciudades grandes y buenas que tú no construiste, casas llenas de cosas buenas que tú no compraste, pozos que tú no excavaste, viñedos y olivos que tú no plantaste. Cuando hayas comido y estés satisfecho, sé cuidadoso de no olvidar al Señor que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Respeta al Señor tu Dios, sírvele y haz tus promesas en su nombre. No deberás seguir a otros dioses, a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios que está presente entre ustedes es un Dios celoso. Así que ten cuidado para que el Señor tu Dios no se enoje contigo y te destruya completamente. En la parte final, si usted quiere poner esto en sus redes sociales, le dejo. Dice lo siguiente: el legado de la esencia no la pasamos a los hijos con palabras, sino con ejemplo, siendo guiados por los principios de Cristo y no por nuestros impulsos y anhelos. Aquí termina mi parte y comienza la tuya. Que el Señor te bendiga.